En nombre de Librería Bonilla, le damos la bienvenida a esta presentación de Ristra de Avalorios de Francisco Segovia. Para la presentación de hoy vamos a contar con la presencia del autor, de Francisco Segovia, de Ana María Jaramillo, de Ana García Bergua y de José María Espinaza. Muy buenas tardes. Bravo. Buenas tardes, bienvenidos. Primero, como es de educación y de obligación, dar las gracias a la Librería Bonilla por ser anfitrión de esta presentación de Ristra de Avalorios, recién publicado por Ediciones del Lirio y por Ediciones Sin Nombre. Esta colaboración entre las dos editoriales tiene ya algunos antecedentes. Creo que la colaboración entre editores independientes es una de las maneras en que los proyectos como Delirio o como Ediciones Sin Nombre pueden sobrevivir, o como los libros de Bonilla Editores también, que es otra editorial independiente. El día de hoy, bueno, primero también agradecer la presencia de ustedes aquí, amigos, Estela, María Luisa, Haroldo, que están en primera fila, son amigos desde hace tiempo y personas infaltables para Ediciones Sin Nombre, y bueno, también todos los demás que en esta ciudad tan complicada y hacen el viaje hasta acá para venir a la presentación. Cuando empezamos a planear la presentación de Ristra de Avalorios, Pancho empezó a sugerir cosas, y la primera que dijo es: yo ya no quiero que presentes tú mi libro. Yo dije, bueno, hago de moderador. Y ese es el papel que estoy asumiendo hoy. Y la segunda cosa que dijo es que sean mujeres y que sean escritoras que tienen una cierta afinidad con el tono del libro que hoy se presenta. Y por eso, en nombre de la editorial, les agradezco a Ana María Jaramillo, que es la directora de la editorial y que está aquí también por obligación, y a Ana García Bergua, que es autora de la editorial y amiga desde hace 50 años. Mejor nos callamos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues yo me voy a pasar para allá y los dejo con la mesa. Le paso la palabra en primer lugar a Ana García Bergua. Pues hola. A ver si... Ya. Bueno, pues qué gusto estar acá, qué gusto presentar a Pancho. Nunca había presentado a Pancho, entonces es toda una novedad para mí y me da mucha alegría. Yo voy a ser muy breve, con la intención malsana de que Pancho lea partes de su libro. Entonces, pues eso, seré breve y ya. Se llama Avalorios desgranados. Qué diversas y a la vez que afines son estas prosas de Francisco Segovia. En ellas, avalorios ya no ensartados como en un collar, sino en ristra, que podría ser de chiles, chorizos o antivampíricos ajos, vemos cambiar el foco de intereses del autor a lo largo de su vida o lo que lleva de ella. Hay bellos poemas en prosa de asunto mítico y antiguo, chocarreros cuentos de tono popular, parodias como la rulfiana Ya estaba de Dios, y otros reflejos a Tario, a Monterroso, como decían también en La Cuarta de Forros, las historias de un grupo escolar y su maestro, don Armando, proclive a la elucubración y las paradojas y las revelaciones. Una de ellas podría aplicarse a este libro. La tarea de los grandes descubridores es revelar lo oculto, no lo evidente, que es tarea de los dioses. Cuentos de amor fantástico, relatos que casi son novela, como Recuerdo de Lidia y por supuesto Conferencia de vampiros, con sus vampiros lúcidos y a veces desesperados por su condición. Se podría temer, como puede ocurrir en otros casos, que algunos textos resultaran ya envejecidos junto a otros de ánimo renovado o más sabiamente escritos, pero esto desde luego no ocurre.
En Ristra de Avalorios hay un fondo común que se mantiene como si en medio del abanico de posibilidades y el paso del tiempo, que siempre es canijo, la pulsión que las anima fuera la misma. No es raro preguntarse por qué Francisco Segovia ha nombrado a sus prosas, desde antes incluso de esta recopilación, como avalorios, cuentas diversas, de ningún modo baratijas, pero sí quizá laterales o azarosas con respecto al cuerpo de su obra poética, al principio ensartadas junto a otras como en un collar o una pulsera, lo que invitaba quizá a buscar un patrón, y ahora colgadas más azarosamente en ristra. Desde luego, el título insiste en su carácter juguetón, y aunque no hay un patrón, en todos ellos se mantiene una búsqueda que podría llamarse filosófica o quizá propiamente vampírica, pero sería la de un vampiro gourmet que roe la médula de los huesos buscando el fantasma de las cosas. Más que fantásticas, muchas prosas de este libro sitúan su interés en la existencia de lo que no está, como la luz de un ángel en el cuento Reliquias, donde se revela al rey Don Carlos una caja con el prepucio y el ombligo de Jesús de Nazaret, sus partes humanas, por decir así, o los balbuceos del hijo de Clovia, que el filósofo Anastasio pretende expresen la verdad en vida de Anastasio y Clovia, relato que se emparenta de alguna manera con el idioma del paraíso de Verónica Murguía, a quien por cierto Segovia dedica Reliquias. Ese lado fantasmal, más que fantástico, aparece también en el relato La Foto, donde Gloria, la mujer de la que el narrador ha vivido intemporalmente enamorado, obsedido por la imagen de un momento casi farabeufiano, le hace ver que la foto también engorda y envejece como ella. Así las polvorientas alas de los ángeles les pesan. En entrevista con el ángel, el polvo se posa en las cosas como un animal, en el polvo sorprendido, y los chaparritos atrasan como los relojes. Eso me pareció bueno. Y los murciélagos están anclados a los cines y los teatros como las manos de Dios a sus brazos. En las prosas segovianas hay siempre algo que revela el fondo menos asible de la naturaleza de las cosas, ese fondo que no podemos ver, pero que está ahí, en esa parte evidente que es tarea de los dioses mostrar. Cualquier cosa que palpita aguarda, señala uno de los narradores de Recuerdo de Lidia, una de las secciones, por llamar así, que me atrajeron más. Al igual que Conferencia de Vampiros, Recuerdo de Lidia se construye con base en voces y en testimonios. Me recordó un poco a Cartucho de Nelly Campobello, ¿no? Como construcción, porque de casi novela que serían si no fuera por la extensión que es más corta. El esposo, el hijo, el laboratorista, la becaria y otros personajes dan su testimonio de la desaparición de Lidia, la científica que decide morir, desaparecer merced a una sustancia y después regresar. Al despertar de la muerte, Lidia es y no es la misma, está y no está, como el gato de Schrödinger. Esa vida liminal que palpita, ajena al tiempo y solo espera poderse manifestar en algún momento y algún cuerpo, se parece, por supuesto, a la del vampiro, el muerto revivido. En Discurso del Eterno, uno de los relatos testimonios de Conferencia de Vampiros, el de la voz, dice: por encima del murmullo de todas las palabras pronunciadas, las risas y las carcajadas, de noche se oye muy nítidamente el grito de muerte en que se juntan todos los gritos de una vida, y eso también a nosotros nos asusta. Así, por encima o por debajo de todas estas prosas de Francisco Segovia, se ve por un momento muy nítidamente la presencia del fantasma, y eso también a nosotros nos encanta y nos atrapa como a los murciélagos en los cines de pueblo. Gracias. Gracias, Ana, muy bien. Yo ya estaba preocupado
porque una de las señales de que el mundo sigue en pie es que en las presentaciones de ediciones sin nombre esté Pascual Borselli fotografiando. Y ya llegó Pascual. Gracias, Pascual, por seguir haciendo confiar en que el mundo sigue de pie. Le voy a pasar la palabra ahora a Ana María Jaramillo, como decía, directora de la editorial, novelista, cuentista, poeta, y que cuando estaba haciendo la labor propia de un editor, revisando el original, revisando las pruebas, se fue entusiasmando con el libro, y su testimonio vendrá en las palabras que ella nos dirigirá ahora. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Como directora de la editorial les agradezco mucho el apoyo de su presencia aquí y el apoyo que siempre nos han brindado en todos los sentidos. Ana, debo decir que mi presentación se parece a la tuya. Bueno, también se parece. Ese es su nombre. Es el mismo libro. Tenemos más el nombre común. Entonces, vamos a... Yo no, como voy a decir humildemente, como decía García Márquez, soy apenas un narrador, no una intelectual. Entonces, no, al de la familia que tiene el don de analizar los libros es Chema. Pero bueno, yo hoy con mucho cariño me he esforzado y les voy a leer un texto que escribí. Muchas gracias. Si me preguntan de qué va este libro, podría decir que hay en él pequeñas novelas, prosas poéticas, aforismos, reflexiones filosóficas, y me dirán, entonces es un cajón desastre. No, no lo es. Es un libro de narraciones, de un relato, un solo relato, y voy a tratar de explicar por qué pienso así. Ristra de Avalorios está constituido por Avalorio y otros cuentos, Sarta de Avalorios, y remata el tomo Conferencia de Vampiros, que fue en realidad el primero de los relatos en publicarse. En esta edición se agregan unos cuantos textos inéditos por todas partes, y sería divertido adivinar sin cotejar dónde están escondidos esos textos. El autor quizás lo sabe y a lo mejor hoy se los dice, o quizás no, o tal vez ya lo olvidó. En la primera parte de este tomo de Avalorios es a través de un narrador, como si fuera el Principito de Saint-Exupéry, recorriendo planetas que desfilan personajes míticos, religiosos y mágicos, pero el más destacado no es el diablo, ni Ulises, ni Prometeo, ni Jesús y sus reliquias, ni Huitzilopochtli. No, el más deslumbrante es Merlín, que harto de su discípulo, para demostrar lo que es una negligencia en el aprendizaje, desaparece Camelot para siempre. ¿Se imaginan nuestras vidas sin Camel? Es algo tan definitivo como apagar el sol. Pero Francisco nos lo cuenta así, como si nada, y es allí donde la sonrisa que nos acompañaba y acompañará en todo este libro se hace más evidente. El juego se ha vuelto rudo, no como nos dijo en su momento Juan Vicente Melo, el juego ha terminado, al estilo del niño dueño de la pelota que en un arranque de prepotencia se lleva el balón. No, aquí Pancho nos prepara para lo que sigue, aunque es difícil adivinar lo que nos espera en las siguientes páginas. El hombre lobo, el sátira, las pasiones de antes, lejos de la cotidianidad, lejos de la civilización, pasiones como las del cuento Ligeia de Lampedusa, pero no contento con todo esto, el hombre invisible vive una divertida experiencia, dándole otra vuelta de tuerca a los innumerables chistes y situaciones en las que hayamos podido imaginar a este sufriente individuo. Y allí creemos que terminan las aventuras de este principito para adentrarnos en los avalorios históricos, un poco más largos y que ya prefiguran tal vez alguna novela. Relatos ya no tan fantásticos en su origen, ni tan lejanos en el tiempo, pero igualmente mágicos en su realismo colonial y cristiano, anécdotas que por su precisión podemos imaginar perfectamente
como unos videoclips de juegos absurdos, travesuras con las palabras que nos hacen leer y releer una y otra vez porque tenemos la sensación de que se nos escapó algo. Paradojas que nos permiten reflexiones sobre cosas aparentemente sencillas, pero que comprometen la fe, la vida, la amistad, el valor, la prédica filosófica religiosa, el sospechosismo, la conspiración, los extraterrestres ancestrales, o simplemente anticipándose a la teoría de Anil Seth, profesor británico de neurociencia, que sostiene que lo que llamamos realidad son alucinaciones que asumimos como reales porque todos tendemos a percibirlas de la misma manera. Pero para Francisco Segovia también puede ser simplemente la locura, como todos hasta ahora creíamos que se llamaba ese fenómeno. Y es así como nos adentramos en las teorías de la evolución, que por absurdas y sardónicas que parezcan, o atrapiadas diríamos en Colombia, nos arrancan una sonrisa más franca, más abierta, pero no dejan de ser serios los temas tratados, una especie de gabinete de curiosidades científicas. Son tan veraces estos relatos que uno duda de lo que tiene como acervo científico y hasta llega a consultar Wikipedia, que según un conocido escritor que se encuentra por aquí, está lleno de mentiras. Si tan sabios personajes alguna vez existieron, quién sabe. Esto es lo que logra un gran narrador, convencernos de que sus ficciones son más reales que la realidad misma. Y entramos a lo que llamó miscelánea, y luego el bestiario, en clases, soledades, despedidas, muertes. Secciones que empiezan con un poético relato y luego unas curiosas reflexiones sobre la maternidad y la paternidad, la enseñanza, los sueños, y a estas alturas me sigo sintiendo de la mano del Principito, pero ya adulto, como en una película al estilo de la balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, pero sin la crueldad extrema de algunos de sus cuentos. Esta galería de personajes y relatos me remiten a una miniserie de superhéroes y freaks que ya tiene dictado el guión, porque los relatos, aunque corresponden a épocas diferentes, con intenciones muy distintas, tienen un hilo conductor, un narrador que no nos suelta la mano y nos recuerda que seguimos en el mundo encantado de Francisco Segovia. Estremecerse, angustiarse, conmoverse, sonreír, reír abiertamente y emocionarse por una cierta nostalgia con temas que nos tocaron personalmente o literariamente, y es a veces cuando pienso, yo hubiera querido escribir esto, yo he pensado esto, pero él ya lo escribió mejor. Y entonces surge la admiración y la envidia. Y eso, como se trata de un camarada, me digo, quieto veneno, que es un amigo. Y entonces los lazos fraternos se expanden por esas coincidencias literarias y vitales, y sigo disfrutando de la lectura con mayor apropiación. Recuerdo de la desvanecida doctora Lidia y los vampiros merece un comentario aparte. Lidia, todo lo contrario de una insomne o una sonámbula, más parecida a una bella durmiente que a una comatosa, cercana quizás a una cataléptica, con sus diarios estremecedores y depresivos, nos arrastra a empatizar con su deseo de esfumarse, de desaparecer, de morir, y también con el deseo de que termine ese experimento que surge en los otros al tener que vivir su proceso de apagarse, de clausurarse, de cancelarse, de desvanecerse. Y tal vez este texto en particular no podría haberse escrito y reescrito sin tomar distancia, y siempre que se reescribe la distancia crece, aumenta, y solo la ironía nos permite ese regreso a temas que nos lastiman. Lidia en sus diarios y a través de sus amigas nos deja saber sus inquietudes respecto a sus experimentos y su situación de durmiente, un tour de force entre quién es el más fuerte y quién es la más débil, la mujer dormida o el hombre que la observa, la esposa o la amante, la señora X o la señora Z, como en la obra de Strindberg. Mientras Lidia es observada y juzgada por su entorno,
ella simplemente sigue inexorablemente hacia su desvanecimiento. Lidia es una mujer con destino, como las diosas. Es cuando no dejo de pensar en el podcast Caso 63, que les recomiendo mucho, que ya va en su tercera temporada y les recomiendo escuchar, porque a lo mejor allí encontramos a la doctora Lidia. Y al fin llegamos a los vampiros. No son cualquier vampiro que hayan visto o imaginado. Hay vampiros en Transilvania y en La Habana, pero también en Nueva York o Nueva Orleans. Pero en diferencia de vampiros, ellos están por todas partes y en todas las cosas. Dice Pancho, al cabo la sangre no es nada. Como el autor afirma en Fe de Desprendido. Y eso es aterrador. El animismo integrado a la vida de los vampiros es algo insoportable. No estamos a salvo en ninguna parte ni en ningún tiempo, ni de día ni de noche, ni ayer, ni mañana, ni en el futuro lejano. Y no hay una contra, un va de retro, una estaca, una cruz, un espejo. Los vampiros animistas son invencibles. Ya el Principito no es el dulce niño del inicio, ni el adulto de los avalorios históricos. Ahora es el viejo y apasionado poeta que está de vuelta de ver el mundo y no deja de sorprendernos, porque ahora su fe en sí mismo y en los demás no es tan firme. Algunos vampiros nos despiertan cierta conmiseración y nos siguen arrancando una sonrisa, pero a estas alturas la sensación de habitar una pesadilla se hace inquietante. Pero como en todas las historias buenas de terror, tenemos ganas de seguir leyendo, prosa poética que nos hace soportar la dureza de las situaciones y los instintos animales que nos habitan. La sed, el hambre, el deseo sexual, el ansia de saciarlos y la historia de amor eterno que da origen al relato de vampiros están presentes en estos textos, pero reescritos desde el mundo particular en el que mora Segovia. Hemos señalado que fue el primer relato publicado, pero no lo descubrimos si no lo sabemos por las fechas de su primera edición. Así que en este libro también hay un tiempo circular en el que el principio es el fin y el fin es el principio, un capicúa de los relatos. Insisto en que estos avalorios son tan visuales, tienen tal fuerza narrativa, unos interesantes personajes dramáticamente bien resueltas, con pláticas y reflexiones que podrían dialogarse, que cualquier guionista envidiaría. Mientras lo leo, imagino de inmediato un video, una serie de superhéroes y freaks, pero tal vez lo que estoy reclamando a Francisco es que nos regale una novela a los lectores y editores. Y cito al autor para dejarles un pequeño rojo sabor en la boca. Que el burlador conmueva en vez de seducir. Eso solo con ustedes, queridos amigos, porque yo, como ustedes, estoy condenado a sobrevivir al amor. Todo se desmaya entre mis brazos. Y no es que pudiera espantarme la idea de tener que vivir 1000 años, como es normal en su gremio. Después de todo, tengo siempre esta figura que es una invitación perenne. Pero entiéndeme, para mí hasta el amor más hondo es efímero. Se gasta, se gasta. Página 265. Yo supongo que los que están en esta librería el día de hoy para la presentación o son amigos de Pancho o son lectores o son ambas cosas. Si son ambas cosas, les tengo que contar que hace 40 años se publicó Conferencia de Vampiros en los cuadernos de la orquesta, cuando un grupo hacíamos esa revista para el hoy extinto Consejo de Atención a la Juventud, CREA. 15 años después resultó que esa edición de Conferencia de Vampiros, el libro se vendía en las bibliotecas, en las librerías selectas a 1000 pesos. Entonces dijimos, pues no, hay que hacer una reedición y
nos fusilamos la edición primera en Cuadernos de la Orquesta y la publicamos en Ediciones Sin Nombre. Ese libro hoy otra vez está a 1,000 pesos en Mercado Libre. Todo esto es para decirles que cómprenlo hoy, porque con dedicatoria además se vende mejor. Lo pueden leer y ya después lo mercan. Dicho esto, los dejo con el autor. Bueno, además de agradecer a todos ustedes por estar aquí, a la librería, a las 2 Anas que me trataron con especial cuidado, supongo que lo que me queda a mí es leer de este libro. Y yo hice una selección de textos más bien cortos, excepto uno. No es muy largo tampoco, pero es para... Francisco, ¿se podría acercar un poco más al micrófono? Sí. Gracias. Seleccioné uno un poco más largo y va a ser el primero que les lea para no tenerlos cansados cuando llegue el más largo. Los demás van a ser cortitos. Es uno de los de Lidia, de los recuerdos de Lidia, y creo que da bien el tono general del libro, pero en particular de esta sección y de los vampiros, que son textos escritos en primera persona. El de vampiros se llama Conferencia de Vampiros, las sombras dan su fe, como dar fe, ¿no?, a la policía. Pero también, además de tratar temas serios muchas veces, pues está lleno de humor. Entonces, el personaje de Lidia es una mujer que desaparece. Hace experimentos, está vagamente basada en la figura de Jorge Cuesta, que se tomaba sus propias medicinas hasta volverse loco. Hay quien dice que eso fue lo que lo volvió loco. Y ella más bien, pues un buen día desaparece. Nadie sabe y entonces todo esto son los testimonios alrededor de ella, de sus compañeros de trabajo, sus amigas, su hijo, su marido, luego ex marido, hay 2 de él. Y como verán hay burlas. Este, por ejemplo, es un testimonio que se llama Espíritus Humanos, y quien habla es la psíquica forense. Sí, dijo Madame Jo, mi tarjeta dice psíquica forense, pero eso no es más que una estrategia de marketing. A como están los tiempos, una tiene que estar al día. Antes no había tantos crímenes, ni tanta gente que quisiera hablar con los muertitos, ni tanto morbo para el caso. Pero con que lo piense usted tantito, verá que los psíquicos siempre hemos ofrecido un servicio forense, que descubrir secretos, que resolver herencias, hallar documentos o tesoros, cosas así. Eso era lo normal cuando yo era joven. Ahora por la mayor parte nos piden que hagamos hablar a los muertos para que nos digan quién los mató o dónde quedó su cuerpo. Estaría más justificado preguntarles directamente a los asesinos a quienes mataron ellos mientras estuvieron vivos. Pero ¿cómo va a saber una con qué nombre invocarlos? ¿Quiénes son esos asesinos que tendríamos que llamar? Sabrá Dios. Y ya mero se va a presentar uno del que no sabíamos nada a decirnos nomás porque sí que él es un asesino. Por eso nadie le pide a una que haga confesar a los muertos, ni siquiera para resolver cold cases, casos archivados. Porque todos saben que muy pocos de ellos estarán en la lista de los asesinos conocidos, que muy pocos de ellos murieron en prisión cumpliendo su condena, y eso deja muy mal parada a la justicia. Es cierto que la ineptitud obliga a las autoridades a llamarnos por lo bajo 4 veces por semana, pero a la hora de la verdad, cuando llegan las cámaras, se muestran racionales, descreídas y hasta buscan ponernos en ridículo. No les cuesta mucho, porque la mayoría de los psíquicos no hacen otra cosa que abusar de la psicología y simplemente confirman lo que los detectives ya sospechaban, cosa que ellos aprovechan para refrendar ante el público sus teorías, aunque de todos modos nos echen mierda. Pero no todos somos tan decidiosos. Lo digo para que vea usted
que nuestros fracasos no siempre no se deben a una falta nuestra, a un fraude de nuestra parte. No, no. Lo que pasa es que los espíritus son inconstantes. Como ya no viven en el tiempo y son a la vez todos los que fueron, o sea, que son en un mismo momento todos los que fueron, niños, adultos, viejos, solteros, casados, divorciados, viudos, pues simplemente se presentan en algún momento de su vida en el que no podrían responder por las cosas que hicieron o que les ocurrieron después de la edad en que se presentan. No sé si me explico, pero le pondré como ejemplo el mismo caso por el que me pregunta. Hace unos años me consultaron en efecto sobre la doctora Lidia, que desapareció de pronto a los 42 años sin que jamás se volviera a saber de ella. La policía sospechaba que la había asesinado su marido, pero ni tenía un cadáver ni tenía prueba ninguna contra él. Entonces me pidió ayuda, y yo hice todo lo que pude, se lo juro, aunque no sirvió de mucho. La cosa es que la doctora Lidia no fue mujer de grandes cambios en su vida. Vivió casi siempre en la misma casa que heredó de sus abuelos y en la que tenía un laboratorio. Yo forcé al espíritu de la doctora a aparecer justo en ese laboratorio porque fue ahí donde la vieron por última vez, pero la doctora que apareció tenía 14 años. Y ya se imaginará usted qué preguntas me iba a responder a los 14. Luego supe que a esa edad visitaba casi a diario la casa de sus abuelos y que por eso había aparecido ahí. Como comprenderá usted, la pobre muchacha no podía recordar nada de su muerte, pues a los 14 años aún no había muerto, si es que de veras está muerta. Y lo mismo en su oficina. Trabajó tantos años en el mismo edificio que podía aparecer allí a cualquier edad, entre los 19 y los 42, aunque ante mí nunca se presentó mayor de 33 o 34, así que tampoco entonces pudo decirme nada de su muerte, que sigue siendo cosa algo resbalosa e insegura, pues hay gente que se presenta en espíritu sin estar muerta todavía. Son pocos, pero aún así. Como mi trabajo no le sirvió de nada a la policía, el procurador me tachó de charlatana y se ensañó con el oficio, tildándolo de fraude para ingenuos. Pero el caso es que Lidia sí se presentó ante mí y varias veces. ¿Qué me dijo? Bueno, ahí tenemos otro punto en el que la gente se equivoca. La verdad es que los espíritus no responden preguntas. En cambio se dejan poseer por los psíquicos. Al revés de lo que se dice, no son ellos quienes nos poseen a nosotros, sino que nosotros nos metemos en su mente y en sus sentimientos. Por eso, si nuestro relato no siempre es de fiar, es porque tampoco el de los espíritus es siempre de fiar. Y no es que quieran engañarnos, es que ya fallecidas, las personas siguen estando tan llenas de creencias y prejuicios como cuando estaban vivas. Lidia, por ejemplo, a los 30 y pico, creía que se estaba convirtiendo en otra persona, en un hombre, qué sé yo. Como nunca dijo el nombre del hombre en quien iba a convertirse, yo no pude convocarle luego a él para ver si al menos había existido después de que la doctora cumpliera los 42, y si luego se había muerto, o sigue ahí. Si a usted la mata su hermano, pero se muere creyendo que la mató su esposo, su espíritu creerá que la mató su esposo y eso es lo que el psíquico verá. Y de paso es lo que dirán las autoridades para desgracia de su esposo. Y es que el asunto está en que para los espíritus el tiempo queda clausurado. Es cierto que están espiritualmente vivos en cada instante de su vida y que cada uno de esos instantes es a su modo independiente, pero eso es todo. Ya no viven en el momento que sigue a su muerte, ya no ven ningún instante después. Están como ciegos al futuro, ni siquiera saben que acuden a nuestro llamado. Vienen sin saber por qué y nosotros los pescamos aquí para leer sus mentes y averiguar lo que piensan y lo que sienten, lo que saben o creen que saben. Yo me he imaginado que para ellos los encuentros con nosotros son momentos de distracción o de sueño. Seguro creen que sueñan, que hablan con nosotros. Seguro que no saben que están en contacto con nosotros. Así que ya podrá imaginarse usted lo que sacamos de ellos. Porque no es verdad que baste con morirse para saber de golpe toda la verdad y solo la verdad, como cree la gente. Ya quisiéramos. Si así fuera, yo ya sabría quién mató a Jack Kennedy, porque habría buscado en la mente de Lidia, a la edad que fuera, quién mató a Jack Kennedy, pues ella lo sabría de cierto. Pero las cosas no son así y no hubiera tenido mucho caso tratar de saberlo. Estoy casi segura de que lo que habría oído en la cabeza de Lidia
hubiera sido otra vez el nombre de Oswald, con todo y sus dudas. Después de todo, los espíritus también son humanos. No sé si... No sé si señalar las cositas que a mí me importan de este texto. Por ejemplo, está lleno de ideas sobre los espíritus, está lleno de burlas sobre los lugares comunes. O sea, no nos detenemos a pensar que siempre que pensamos que alguien que invocan en una sesión espiritista aparece en el último momento de su vida. ¿Por qué? A lo mejor aparece a los 8 años. Ese tipo de preguntas están por todos lados en este libro, ¿no? ¿Y qué tal si apareciera? La misma Lidia dice en un momento, no, claro que existen los fantasmas, lo que pasa es que vemos pocos porque solo los buscamos aquí, pero asómate al microscopio, ahí hay también, ¿no? Ese tipo de pensamiento está por todos lados en el libro, y como ven está parodiando también a las autoridades, está burlándose, en fin, pero no deja de ser un asunto serio, ¿no? Bueno, además de, digamos, esos casos como el de Lidia, hay algunos que son francamente poéticos. Voy a leer uno que creo que es muy poético, y es de dioses, de esos dioses, pero es también una reflexión sobre los dioses. Se llama Nombres. En el monolito de concreto, una rendija, y en la rendija, una ramita de cilantro. ¿Eres tú, Huitzilopochtli? Antes dejabas al menos un hilito de sangre en las venas del mármol de Santo Tomás, que trascendía azufre cuando lo pulía el cantero, pero hoy en el concreto, ¿a qué olerás? Sale una luna de hormigón sobre Tenochtitlan, luego sale su guirnalda. Madre Itzpapalotl, ¿estás ahí? Antes no ibas metida en ese óvalo de lumbre tiesa. Todo el santo día piscamos sin saberlo brisnas de esos dioses sanguinarios que hoy son motivo de olvido, sino de burla. No por sanguinarios eran serios, no. De pacotilla, dijo el Papa, blandiendo su haz de trigo sobre el antiguo elote, y ya nadie quiso creer en ellos. Pero nos quedan aún los diosesillos, los que no logran conservar su nombre pasadas 2, 3 cuadras, los que cambian de advocación al otro lado de la cerca, en el municipio de aquí junto. Esos sí que son iguales a los de antes, iguales a los que hubo en Uxmal y Teotihuacán, en la India, Grecia o Cusco, iguales a los númenes, sumerios y carpetobetónicos, duendes que aún oyen los ensalmos de Merlín o María Sabina. Una varita de cilantro. Dime, niña, un nombre pequeño y familiar. Si quieres, persígnate, que al Dios que crece allí no le molesta que le des el nombre de otro Dios, que todos los grandes dioses no son más que engolamientos de esa cosita minúscula que brota todavía en las rendijas de los bloques de concreto. Uno más de broma. Hay muchos textos de broma aquí. Bueno, de broma, en fin. También sacarle jugo a figuras ya conocidas. Este es el del hombre invisible que mencionó Ana. Bueno, puedo decir, lo mencionó Ana. Se llama Pudor, y en esta edición está dedicado a Daniel González Dueñas. El hombre invisible se cuela en una fiesta. No bebe y no come, previendo que la concurrencia se asustaría viendo el vaso y los cubiertos flotar en el aire. Como siempre, tendrá que esperar a que no haya nadie y cenar a solas. Es penoso decirlo, pero el hombre invisible siempre se ve forzado a pasar inadvertido. Sin embargo, esta vez ocurre un milagro. El hombre invisible descubre, solitaria en una mesa que sus compañeros han dejado para irse a bailar, a una mujer ciega. Se sienta a su lado y habla largamente con ella. Al despedirse, le da la mano y le confiesa: ¿sabe usted?
Es que yo soy el hombre invisible. La mujer se ruboriza hasta lo indecible y retirando apresuradamente la mano le pregunta, ah, ¿y está usted ahí desnudo? Ahora va uno de historia. La historia es real. Y tremenda, pero bueno, imagino una escena donde se cuenta una historia que es real. ¿Ve usted el hoyo en lo alto de ese muro?, preguntó el notario. A veces, de tanto mirarlo, las cosas me parecen al revés de como son, y entonces creo que el muro creció en torno al hueco, como las costras alrededor de las heridas. Y ve los finos arañazos a la altura de sus ojos, y esos otros más gruesos un poco más abajo son parte de la misma cicatriz, volutas de aire que quedaron repujadas en el yeso cuando el yeso al fin fraguó. Porque lo que pasó en este lugar es más viejo que la casa y sus muros y sus techos, y sin duda va a durar más siglos que ellos. ¿Entonces no la mandó a hacer usted?, pregunté. No, esta casa y las vecinas fueron alguna vez los calabozos del arzobispado. Mi abuelo la compró cuando las leyes de reforma. A un lado de ese hoyo halló un letrero que decía: aquí estuvo la alcayata que sostuvo la cuerda que apretó el cuello del licenciado Verdad. ¿Se imagina ya las uñas, las patadas, los espasmos? Son cosas más antiguas que leyes y conventos, cosas eternas. ¿Y usted cena aquí todos los días? Bueno, si otros comen frente a Jesús crucificado. Otra de esos que dan que pensar a veces siento que, pienso, decir a veces siento me cae gordísimo. A veces pienso que estos textos son mi manera de entrar en una reflexión que me da flojera convertir en un ensayo y que prefiero dejar como nada más como apuntada. Fíjense en esto, que no vale la pena tirar más rollo que lo que se puede ver aquí, ¿no? Escoria. Mejor adivinar que recordar, dijo el general. Sí, adivinar, como el oráculo. Uno duda de las palabras de la divina y anda al mundo a ver si lo que ha vaticinado resulta cierto. En mi caso no se equivocó. Yo tomé por las armas 7 pueblos, tal como lo predijo la gitana. Es verdad que de algún modo las hazañas estaban ya cumplidas al ser predichas, pues en las palabras de la divina eran ya un asunto del pasado, actos concluidos, pero los actos aún no estaban de veras hechos, abrazados en los brazos de mi vida, y a mí me cabían las dudas. Hoy recuerdo esas aventuras, pero ya no es aventura recordarlas. Eran aventuras todavía mientras la gitana las adivinaba, pero al recordarlas son escoria. Quizá para ella ya eran escoria antes de hacerse. Hay juegos viles, juegos a veces bobos. Por ejemplo, este se llama entrega. Mi yo, tu yo, mi yo, tuyo. En prosa me permito yo libertades y chistoretes que en verso no me permitiría o no me he permitido. Sí he hecho versos de burla, pero nunca los he publicado. Ahora una burla a la modernidad, taller de arte moderno. Es tan largo. Joselito era pintor moderno. En tal condición objetaba por sistema el orden social y el orden artístico. Es decir, no los criticaba por razones puntuales que pudiera esgrimir aquí y allá en casos puntuales, sino siempre y siempre en general. Más que
un inconforme era un inconformista, aunque lo bastante sagaz como para declararse en contra de los ismos. Eso es sin duda lo que suele esperarse de un pintor de éxito, pero a él el éxito aún estaba por llegarle. El pobre padecía estrecheces que a mí me parecía apenas piadoso tratar de remediar, pues era primo de mi mujer. Un día, pues, a la hora de la comida me dirigí a su estudio, porque eso sí, tenía un estudio, bien provisto de unas latas, pan y una botella de vino. Pasamos juntos unas horas y antes del atardecer yo había elegido ya mi cuadro. Digo mi cuadro porque mi mujer no ha llegado nunca a hacer lo suyo. Nunca le han gustado sus colores ferrosos y oxidados, sus figuras angulosas, sus texturas de arena y muchos menos esos cachivaches, así los llama ella, que resaltan por encima de la tela, pues Joselito se ha inconformado también con los límites del plano y ha decidido rebasarlos, así dice él, como rebasa también los límites del marco. El cuadro tiene en efecto algunos salientes, la punta de un polín, pequeñas columnitas hechas de rondanas, un tornillo como para apretar las piezas, un transatlántico, unos shorts que le dan un aire vacacional al luminoso ambiente industrial y laboral que lo domina. Esa cosa que colgaste en el pasillo no va a servir más que para rayarnos los pellejos cuando pasemos por allí, dijo mi mujer en cuanto lo vio. Llévatelo a tu estudio, porque yo también, como mi primo político, tengo uno. Mujer, tú no tienes gusto para el arte moderno, repliqué yo. Mira si lo tendré chiquito, que te voy a decir esto, este cuadro es una obra de transición. ¿De transición? Si Joselito siempre ha pintado igual, ¿lo ves? Yo te hablo de arte moderno y tú me hablas de Joselito. Lo que está en transición es el arte moderno. Está en vías de hacerse viejo. Como todo, a tu cuadro no tardarán en caérsele las tuercas y los tornillos que tienen pegados. Entonces verás cómo de veras empieza un renacimiento en la pintura. Cuando en efecto se le cayeron los primeros trozos a mi cuadro, acudí preocupado a ver a Joselito, que me dijo: tráemelo la semana que entra a ver qué puedo hacer. Se lo llevé, lo reparó, pero al hacerlo me cobró una tercera parte de lo que me costó el cuadro. Me quejé, respondió: ¿a poco crees que los servicios son gratis? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Servicios?, pregunté. ¿Quieres decir que voy a tener que traértelo cada 6 meses a que le des servicio como si fuera un coche? Si prefieres, lo llamamos restauración, como los antiguos. Mi mujer no mostró la menor solidaridad conmigo cuando se lo conté, pero me dejó entender por qué para ello eso era señal de un renacimiento pictórico. Me lo dije, dijo, ya están de nuevo aquí los días en que los pintores, en vez de tener estudios, tenían talleres. Ay, no sé si... ¿Vamos bien de tiempo? Sí. El del polvo... ¿Tú lo tienes ahí? Es de los cortititos de... Es de los más viejos ese. Sí. A petición de Ana, voy a leer uno que a ella le gusta. El polvo sorprendido. Si desapareciéramos de pronto los muebles de la sala, quedaría el hueco de su forma esculpida por el polvo que los cubría. Y el polvo se sorprendería muchísimo. Primero, porque lo habríamos agarrado con las manos en la masa y desnudo como un gusano. Segundo, porque solo entonces se daría cuenta de que en verdad ama la forma de las cosas y toma su forma al recubrirlas, o diríase montarlas, porque entonces tendría la pose del jockey sin el caballo. Si de pronto borráramos los muebles, hasta la casa más limpia sentiría cosquillas
y soltaría esa risilla nerviosa que sueltan los que sorprenden a alguien en algo indebido, pero no solo no lo delatan, sino que lo envidian en secreto. Sin embargo, no hace falta sustraer los muebles para verlo perseguir su anhelo. Uno puede adivinar la lascivia del polvo cuando entra un rayo de sol por la ventana y alusa el sigilo con que avanza en busca de un mueble. Uno de los que son de Bill Wassar, pero lo voy a leer porque están aquí los papás del chavo al que se lo dediqué. No está él, pero están sus papás. Se llama El tamaño del universo. Está dedicado a Manuel Velázquez. El universo que se recorre de pe a pa es el mismo que se recorre de do a do. El universo mide una octava y nada más. Creo que una cosa que creo ahora que está pasando es, yo estoy leyendo muchos divertidos. ¿Puedo leer uno también, no? Sí. Uno de los que no son divertidos. ¿De qué? Ah, uno para complacer ahora a Ana María. A la otra Ana. El río, también es de los primeros. La niña en su palacio. Este es tan viejo que la niña en la que yo estaba pensando, pues ya tiene hijos y abuela, no es abuela, pero está lejos de ser abuela, pero pues ya es muy grande. Ya no es nada niño. Tiene dos partes este. Uno, este es de los poéticos. Las piedras ocres del palacio se asientan sin vacilaciones al otro lado del río. No están talladas finamente, pero su recta severidad las deja alzarse limpiamente en el aire, cuando también el aire es limpio. Mariana y yo mirábamos su tensa geometría de agua helada y comprendíamos en silencio que casi no se movieran los cipreses que custodian su quebradiza enormidad. A esas horas los jardines y prados que rodean el palacio estaban serenos. El aire guardaba entonces todavía algo del secreto en que pasa la noche y no acababa de estar ahí, de iniciar otra vez entre nosotros sus juegos diurnos. También Mariana estaba seria, mirando cómo se quedaba el aire remansado sobre el palacio y los cipreses. Nada enturbiaba su encantada expectación. No había pájaros. ¿Verdad que es un palacio de cristal?, me dijo mirando la fachada iluminada por el sol, y que podría vivir dentro del agua. Una brisa suave le desordenaba los cabellos. Ella se los recogía distraídamente detrás de la oreja y seguía atenta al meneo de las frondas junto al río. Pero la brisa había agitado también la superficie de las aguas, y Mariana pudo ver con claridad cómo vacilaba y se hacía añicos su palacio submarino. Volvió la vista precipitadamente al aire y casi consoladoramente me preguntó: ¿dónde empieza el agua del río? Los dos sabíamos que hubiera querido preguntar dónde empezaba el viento, pero que era inútil. No porque no lo supiéramos los dos a nuestro modo, sino porque ella sabía que esa pregunta no se puede responder y no quería avergonzarme. La hizo como quien hace un conjuro para sacudirse una vacilación y apaciguar el viento. Cuando le contesté que no sé dónde empieza el río, Mariana ya estaba pensando en otra cosa. 2. Mariana señala el río tranquilo y dice: ahora ese. Entonces yo intento destramar la dudosa imagen que se agita en la red del agua y decirle el nombre del árbol que me indica. Después invertimos los papeles. Cuando le pregunto por el reflejo del palacio, me cuenta un cuento. Ahí adentro vive el río, luego sale y recorre todo el mundo y va juntando cosas. Nos quedamos un rato mirando las cosas que junta el río.
cipreses y chopos, álamos y sauces, nubes, un palacio de cristal. Ahora soy yo quien no se atreve a hacerle una pregunta cuya respuesta sabemos ambos, pero que es informulable. Al fondo del río miro la casa donde vive el río y cómo el viento mece suavemente sus árboles. Mariana me observa desde la lentitud del agua, esperando que yo decida la manera de romper su encantamiento. Sonríe. Todo está en silencio, como esperando, y se escucha apenas el rumor del agua o de las hojas en el viento. Desde su ámbito radiante, Mariana dice: es un río que junta piedras, montañas, aire. Aire. La miro todavía un instante y luego todo empieza a vacilar. Pasa el viento como un escalofrío sobre la piel del río. Mariana y su palacio submarino se disuelven en un súbito destello de cristales que se astillan. Me encandila la tensa trama blanca que avanza en ese témpano como la herida de un punzón agudo, y escucho cómo resuena en él la risa de Mariana que se pierde en la escarchada guirnalda del agua. No estoy exagerando, no se aburre. ¿Leo otro? Hice en el libro de vampiros, que es en efecto el más viejo de los incluidos aquí, aunque está puesto al final, había un texto en el que se hablaba, una prosa como muy veloz, en que se hablaba de una mujer que se levanta y dice: era así de alto. Nunca sabes de qué se trata el asunto, pero hay una descripción de eso, de una mujer que se levanta y dice qué pasa alrededor de ella mientras allí. Que de pronto me pareció que no tenía que ver con los vampiros. Entonces lo saqué de ahí y lo mandé a otro lado del libro. Y en cambio añadí 2 vampiros que escribí después de haber publicado el libro. Y voy a leer uno. Ya lo citó Ana María. No es el terrible que les quería leer, que luego les leo. Es el del hombre lobo el que es terrible. Este se llama Discurso del Eterno. Tal vez sea verdad que una simple estaca nos hace súbitamente mortales, pero aún así la vida detrás de la vida que llevamos nosotros se da para la eternidad y desde ella mira. Pero no es fácil mirar desde la eternidad. Al principio duelen los ojos de ver tanto tiempo junto en un instante, aunque al paso de los años casi llega uno a acostumbrarse. Miro mi casa desde la calle, por ejemplo, y no la veo solo ahí hoy, sino que veo el hueco que había antes de que la construyeron y el hueco que dejará al caer. Y veo la calle misma cuando era y será una mera vereda de polvo. Y lo mismo ocurre con los rostros. Vistos en la perspectiva del tiempo se desenfocan. Son en un mismo instante la nada de donde vienen y a dónde irán y sus múltiples transformaciones. Una confusa maraña de sombras y líneas a veces convergentes. Pero nada de esto se ve en movimiento como una película, sino como una secuencia de instantes encimados, un rimero de diapositivas superpuestas pero inmóviles. Por eso les digo que no es verdad que huyamos de la luz del día porque su claridad nos hiera. Si no salimos al sol, es porque a su luz la claridad de cada imagen es tan nítida que el conjunto se vuelve demasiado borroso. De noche, en cambio, los rasgos de la historia de un rostro se difuminan en un borde vago, pero más o menos único, y con ello, en cierto modo, coinciden, es decir, se aclaran. Y lo mismo ocurre con los olores. La sangre, por ejemplo, huele más a sangre cuando los sentidos se adormecen y se vuelven imprecisos. Con todo, la oscuridad también tiene sus espinas. Los sonidos más fuertes e intempestivos, por ejemplo, tienden a coincidir en una sola nota. Por encima del murmullo de todas las palabras pronunciadas, las risas y las carcajadas, de noche se oye nítidamente el grito de muerte en que se juntan todos los gritos de una vida. Y eso también a nosotros nos asusta.
está basado en una historia real, un hombre lobo, ahora no me acuerdo, tiene un nombre, es un hombre lobo español. Hay un documental sobre él. No me acuerdo ahora, lo juzgaron y todo, lo juzgaron. No sé. Sí. Pues yo no sé, lo voy a buscar en el índice, pero... No, para los que tengan el libro, si quieren seguirlo, les digo, ¿qué página? Este está en la... Nos encanta oírte, o sea, que está en la 20, El Hombre Lobo. letras. Sí. Esto es lo que le dice el Hombre Lobo, bueno, a su madre, como se lo ve. Yo no quise verlo, madre, usted lo sabe, y no lo vi. Tuve abiertos los ojos, es verdad, pero cerré mi entendimiento. No sé qué vi, ni quiero saber qué vi. Fueron ellos los que vieron todo aquello, que no yo. Y lo vieron todo como se ven las cosas en un sueño. Y usted sabe, madre, que en los sueños no manda uno, que los sueños no son cosa de fiar, que no son verdaderos. Le mentiría yo si le dijera que vi sangre untada sobre las piedras, como si entre su granulada grisura recién se hubiera abierto un venero púrpura. Le mentiría si le dijera que en sus ojos abiertos quedaba un poco de lluvia, de la lluvia de anoche, y pareciera que estaban a punto de llorar. Así que no insista, madre, por favor, no insista. Mire que lo mismo le dije ya al fiscal, le dije, no crea lo que ve, solo vea, vea sin creer. No vaya a ser que dé por cierto lo que está mirando con su pensamiento, por más que sus ojos no lo vean. ¿O será que ella mira en ese cuerpo las dentelladas de un lobo? Ah, ¿las ve? Si por algo se lo decía yo, ya está pensando en vez de ver. ¿O hay de veras un lobo allí? ¿Puede señalarlo? Claro que no. Aquí no hay ningún lobo, señor fiscal, y menos todavía un hombre lobo. Se lo está imaginando, ¿entiende? Son imaginaciones suyas. No son ciertos los colmillos, ni las garras, ni los jirones de carne entre las fauces. Pero no quiso oírme, madre, y se le anubló la vista. Ya no le extrañaba el desacomodo de aquel cuerpo desguazado, echado al desgaire sobre la tierra como un mono de trapo, húmedo y sucio. Veía en cambio la sombra de un lomo que jadeaba a ritmo encima de él, rugiendo como una rueda de molino a punto de salirse de su eje. No sueñe, le gritaba yo, no sueñe. Pero él seguía mirando cómo los dientes desgarraban ese vientre, rasgaban esos pechos, esos muslos, cómo las garras arrancaban de un zarpazo las venas de aquel cuello, como quien toma en su mano un haz de trigo. Sus oídos se llenaron de esa mezcla de bramido y estertor que hubieran debido ser un rugido de triunfo y un grito de terror, si no fuera porque las dos gargantas se habían ahogado en sangre. Se tambaleó sobre sus pies. Estaba sintiendo en él lo que sintió la mujer. Ya no sueñe, señor fiscal, ya no sueñe que va a volverse loco. Pero no quiso escucharme. Se volvió hacia mí con ojos azorados y ordenó con un grito que me ataran las manos. Yo estiré los brazos, no puse resistencia. ¿Y de qué me valió, madre? ¿De qué me valieron obediencia y mansedumbre? Ahora dicen que el loco soy yo, que hay que estar loco para no enloquecer frente a esa escena. Pero créame, yo solo fui a atestiguarla, no a pensarla ni a soñarla. Abrí los ojos, pero no me dejé llevar por la imaginación y menos por los sentimientos. Yo no vi nada de eso que vio el fiscal, no sentí nada de lo que él sintió. Pero por eso me tienen preso, madre, y van a quemarme en la hoguera. Gracias, Pancho, gracias a las dos Anas. Antes les conté
cuestión de que los libros que editan las editoriales independientes años después están en un precio mucho más elevado porque no se reeditan. Las editoriales independientes no suelen reeditar sus libros porque están haciendo otros, ¿sí? Hay un sentido de la edición en eso. Todo esto tiene que ver con que la edición independiente no ve el trabajo editorial como una hoja de Excel con cifras donde ahí debes ya ver, sino como un centro alrededor del cual gira la amistad. Por eso vuelvo a agradecer la presencia de Roldo Díez aquí, de María Luisa Capella, tuya también, gracias. Estela tiene un agradecimiento en el libro. Especial en el libro, gracias. A la librería Bonilla, que como dije se está volviendo la anfitriona de las presentaciones de Ediciones Sin Nombre. A Rubén Mendieta de Ediciones de Lirio, que acogió el proyecto de la coedición, y a todos ustedes que están aquí. Cuando digo que la editorial independiente no ve como una hoja de Excel el oficio, lo ve como una lista de amigos a los que invitaría a su boda. Tal vez esta imagen me viene de que estoy pensando en casarme. Entonces ya los invitaré a todos en casarme con Ana María. No conmigo. Es con quien debería casarse. Normalmente en estas presentaciones se abre el micrófono para alguien que quiera preguntar algo, quiera decir algo, quiera reclamar algo. Si no, pues Di que hay de regalo La Cima, ¿no? Ah, y además el que compre el libro se lleva un libro que se llama La Cima de regalo, de pilón. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Jordi, otro amigo de la editorial. Yo solo quería comentar que mientras leías el texto creo que era el de los fantasmas, de por qué no los vemos, y esto me recordó aquel famoso cuento de Stanislav Lem, Los dragones de la probabilidad, creo que se llamaba, que también es una exploración de ese mundo inacible y extraño pero que ha poblado la literatura y el imaginario de Occidente, ¿no? Los dragones. Entonces, para mí fue inevitable no recordar y vincular tu texto con el de Stanislav Lem. Era todo lo que quería decir. Hay mucha reflexión sobre las ideas científicas dentro del libro, pero en ese tono, ¿no? O sea, como diciendo, Dios guarde la hora de que me siente yo a hablar seriamente de física cuántica, pero en un cuentito claro que puedo, ¿no? Reírme un poco de la polémica entre Einstein y Bohr y usarlo para fantasear como han hecho en la ciencia ficción desde hace un siglo, ¿no? Sí. Hay un relato que yo siempre he emparentado con los que publicó Pancho desde Conferencia de Vampiros hasta esta ristra de hoy, que es uno clásico ya que Borges y Bioy Casares ponen en su antología del cuento fantástico, que es: hay dos personas y una le dice a la otra, ¿usted cree en los fantasmas? Dice, yo no, y desapareció. Muchísimas gracias por estar aquí.